Nuestra madre ya no tiene nada, está viviendo de favores, declaró mi hija Daniela en el tribunal, con esa voz firme que resonó por toda la sala como si estuviera anunciando una verdad absoluta e incuestionable. Mi yerno Iván se puso de pie en ese momento, caminó hacia el estrado con pasos seguros, y comenzó a mostrar documentos al juez Guillermo con esa sonrisa de quien cree que ya ganó antes de empezar. Aquí está todo, su señoría. Los registros bancarios, los recibos, las pruebas de que mi suegra no tiene absolutamente nada. Mi abogado Oscar solo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi desde donde estaba sentada. Esa sonrisa me dijo que todo estaba bajo control, que todo iba según el plan que habíamos trazado juntos durante meses. Entonces el juez Guillermo tomó un papel de entre todos los documentos que tenía frente a él, lo levantó con lentitud deliberada, y su voz cortó el aire de la sala como un rayo en medio de una tormenta. Esta es la misma señora que tiene 7 propiedades registradas y una cuenta con $3 millones. ¿Alguien puede explicarme a quién están tratando de engañar? El silencio que siguió fue tan denso, tan absoluto, que podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor desesperado. Vi como el rostro de Daniela perdía todo su color, como Iván dejaba de sonreír de golpe, como Mario se hundía en su silla como si quisiera desaparecer. Y yo, Francisca Godínez, 62 años de vida honesta, me quedé ahí sentada viendo como el castillo de mentiras que mis propios hijos habían construido comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar al principio. Tengo que contarles cómo fue que mis 2 hijos, la carne de mi carne, decidieron que yo era un estorbo que necesitaba ser eliminado. Todo comenzó hace 4 años, cuando enviudé. Mi esposo Roberto murió de un infarto repentino una tarde de domingo, y con él se fue la última persona en esta familia que me miraba con amor verdadero. Daniela llegó al funeral con Iván, y recuerdo que ese día me abrazó y me dijo al oído: «No te preocupes, mamá, ahora nosotros cuidaremos de ti». En ese momento pensé que eran palabras de consuelo, de amor filial. No sabía que eran el inicio de un plan que llevaría años en ejecutarse. Mario también estuvo ahí, callado como siempre, asintiendo a todo lo que su hermana decía pero sin aportar nunca nada propio. Así había sido toda su vida, un seguidor eterno, un hombre sin columna vertebral que prefería esconderse detrás de otros antes que tomar una posición. Pero eso no lo hacía menos culpable de lo que vendría después. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron extraños. Daniela comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre acompañada de Iván, siempre preguntando por mis finanzas, por mis propiedades, por mis ahorros. «Es que tenemos que organizarte, mamá», me decía con esa voz dulce que ahora sé que era puro teatro. «Una mujer sola a tu edad necesita tener todo en orden». Y yo, en mi dolor, en mi soledad, les abrí las puertas de mi vida sin saber que estaba dejando entrar a 2 serpientes que solo esperaban el momento perfecto para morder. Iván era especialmente insistente. Quería saber todo: cuánto dinero tenía en el banco, qué propiedades estaban a mi nombre, si tenía inversiones, si tenía deudas. «Es por tu seguridad, Francisca», me decía con esa sonrisa que yo creía sincera. «Necesitamos saber que estás protegida». Pero yo nunca les dije la verdad completa. Algo en mi interior, tal vez el instinto de supervivencia que toda mujer de mi generación desarrolla después de años de luchar, me decía que no debía revelarles todo. Porque la verdad era que Roberto y yo habíamos sido muy cuidadosos con nuestro dinero durante décadas. Habíamos invertido bien, habíamos comprado propiedades cuando nadie las quería, habíamos ahorrado cada centavo que podíamos. Pero vivíamos con sencillez, en una casa modesta, sin lujos innecesarios, porque así nos habían criado a ambos. El dinero estaba ahí, creciendo en silencio, protegido en cuentas que solo nosotros conocíamos, en propiedades registradas bajo estructuras legales que nos había ayudado a crear un abogado de confianza años atrás. Cuando Roberto murió, yo heredé todo. 7 propiedades en zonas que ahora valían una fortuna, inversiones que habían crecido con el tiempo, ahorros que sumaban más de $3 millones. Pero nunca se lo dije a mis hijos. Les dije que tenía una pensión pequeña, que la casa donde vivía era mía, y nada más. Y ellos, creyendo que yo era una viuda pobre y vulnerable, comenzaron a tratarme como tal. Las visitas de Daniela se volvieron cada vez más condescendientes. Comenzó a hablarme como si yo fuera una niña, como si a mis 62 años hubiera perdido la capacidad de pensar por mí misma. «Mamá, ¿estás comiendo bien? ¿Estás tomando tus medicinas?
Necesitas que te ayude con las cuentas. Cada pregunta venía cargada de esa superioridad apenas disimulada, esa actitud de quien se cree superior y hace un favor al preocuparse por alguien inferior. Mario hacía lo mismo, pero a su manera. Él simplemente dejó de visitarme. Las llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, las excusas cada vez más elaboradas. Es que el trabajo, mamá. Es que los niños. Es que no tengo tiempo. Pero yo sabía la verdad. Él había decidido que yo ya no era una prioridad en su vida, que una madre viuda sin dinero aparente no merecía su atención. Y entonces comenzaron las humillaciones pequeñas, esas que te van quebrando por dentro poco a poco hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes quién eres. Daniela empezó a llegar a mi casa sin avisar, abriendo puertas, revisando mi refrigerador, comentando sobre lo que comía o dejaba de comer. Mamá, esto está vencido. Mamá, no puedes comer esto. Mamá, tienes que cuidarte mejor. Y yo la dejaba hablar, la dejaba actuar como si fuera mi madre en lugar de mi hija, porque pensé que tal vez era su manera de procesar el dolor por la muerte de su padre. Iván también se volvió parte constante de esas visitas. Él revisaba las facturas que yo dejaba sobre la mesa, preguntaba por mis gastos, sugería que tal vez yo necesitaba ayuda profesional para manejar mi dinero. No es que no confíe en ti, Francisca, me decía con esa voz que fingía preocupación. Es solo que a cierta edad, todos necesitamos un poco de apoyo. Es normal. Normal, esa palabra que usan los manipuladores para hacer que lo anormal parezca razonable. Un día Daniela llegó con un folder lleno de papeles. Mamá, Iván y yo hemos estado pensando. Deberías darnos poder notarial sobre tus cuentas, solo como precaución. Si algo te pasa, si te enfermas, necesitamos poder ayudarte sin complicaciones legales. Yo la miré a los ojos ese día, busqué en ellos algún rastro de la niña que había criado, de la hija que me había abrazado cuando tenía pesadillas, de la joven que me había dicho que yo era su heroína. Pero solo encontré frialdad calculadora. No voy a hacer eso, Daniela, le respondí con firmeza. Estoy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Su expresión cambió en un segundo. La máscara de preocupación se cayó y por primera vez vi lo que realmente había debajo, resentimiento puro. Claro, mamá, tú siempre tan orgullosa, tan independiente. Algún día ese orgullo te va a costar caro. Y se fue de mi casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Después de eso, las cosas empeoraron. Daniela comenzó a hacer comentarios sobre mí con otros familiares, con vecinos, con cualquiera que quisiera escuchar. Mi mamá está muy difícil últimamente. Creo que la edad la está afectando. Se niega a aceptar ayuda, se niega a ser razonable. Mario respaldaba cada una de esas mentiras con su silencio cómplice, nunca contradiciéndola, nunca defendiéndome, solo sintiendo cuando alguien le preguntaba si era verdad lo que Daniela decía. Yo seguí con mi vida como pude. Me dediqué a mi trabajo de costura, que había sido mi oficio durante décadas. Tenía clientas fieles que me buscaban para arreglos, para vestidos de fiesta, para ropa que necesitaba el toque de manos expertas. No ganaba fortunas con eso, pero tampoco lo necesitaba. Era mi forma de mantenerme activa, de sentirme útil, de tener una rutina que le diera sentido a mis días. Además, me gustaba la sencillez de mi vida. Vivía en mi casa modesta, cocinaba mis propias comidas, veía mis programas de televisión por las tardes. No necesitaba lujos ni extravagancias. Pero Daniela e Iván veían mi sencillez como pobreza. Veían mi casa modesta y asumían que no tenía nada más. Veían mi trabajo de costura y pensaban que dependía de eso para sobrevivir. Nunca se les ocurrió que tal vez yo elegía vivir así, que tal vez la verdadera riqueza no está en mostrar lo que tienes sino en la paz de saber que estás protegida. Esa fue su gran error, subestimar a la mujer que los había criado, creer que por ser viuda y mayor ya no tenía dientes para morder. La única persona que conocía mi verdadera situación era mi vecina Mariana. Ella vivía en la casa de al lado desde hacía 15 años. Y nos habíamos vuelto amigas cercanas con el tiempo. Mariana era una mujer sabia, de esas que han vivido lo suficiente como para reconocer las serpientes aunque vengan disfrazadas de hijos. Un día, tomando café en su cocina, me atreví a contarle la verdad. Mariana, tengo que decirte algo que no le he dicho a nadie más. Le conté sobre las propiedades, sobre los ahorros, sobre las inversiones que Roberto y yo habíamos hecho durante años.
Le conté también sobre el comportamiento de Daniela e Iván, sobre sus intentos de controlarme, sobre las mentiras que estaban esparciendo. Mariana me escuchó en silencio, y cuando terminé, me tomó las manos con fuerza. Francisca, tienes que protegerte. Esa gente no va a parar hasta que te quiten todo. Necesitas hablar con un abogado, necesitas asegurar que tus bienes estén protegidos. Fue Mariana quien me presentó a Óscar. Él era el sobrino de una amiga suya, un abogado joven pero brillante que se especializaba en derecho familiar y protección de patrimonios. La primera vez que nos reunimos en su oficina, le conté toda mi historia sin omitir ningún detalle. Óscar me escuchó con atención, tomando notas, haciendo preguntas precisas. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con seriedad. Señora Godínez, lo que sus hijos están intentando hacer es preparar el terreno para un fraude patrimonial. Están construyendo una narrativa de que usted es incapaz, de que necesita tutela, para eventualmente tomar control de sus bienes. Pero yo no les he dicho nada sobre mis propiedades ni mis ahorros, le expliqué. Ellos no saben que tengo todo eso. Óscar sonrió entonces. Fue la primera vez que vi esa sonrisa que se volvería tan familiar con el tiempo. Exactamente. Y esa es nuestra ventaja. Ellos están actuando basándose en información incompleta. Creen que usted es vulnerable cuando en realidad está en una posición muy fuerte. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando ellos hagan su movimiento, porque créame, lo van a hacer. Pasamos los siguientes meses preparando mi defensa. Óscar revisó cada uno de mis documentos, aseguró que todas mis propiedades estuvieran correctamente registradas, que mis cuentas bancarias estuvieran protegidas con las medidas legales adecuadas. También establecimos un testamento claro donde especifiqué que, dado el comportamiento de mis hijos, había decidido dejar la mayor parte de mi patrimonio a instituciones de caridad que realmente ayudaban a personas necesitadas. Daniela y Mario recibirían algo, porque seguían siendo mis hijos, pero sería una fracción mínima de lo que probablemente esperaban heredar. ¿Está segura de esto, señora Godínez?, me preguntó Óscar cuando firmamos los documentos. Una vez que sus hijos descubran lo que ha hecho, no habrá vuelta atrás. Yo sostuve la pluma en mi mano y pensé en todas las veces que Daniela me había hablado con desprecio, en todas las veces que Mario había ignorado mis llamadas, en todas las mentiras que habían dicho sobre mí. Estoy completamente segura. Óscar, si mis hijos hubieran querido mi herencia, deberían haber empezado por mostrarme un mínimo de respeto mientras yo aún estaba viva. Mientras tanto, mi vida seguía su curso aparentemente normal. Seguía cosiendo, seguía viviendo en mi casa modesta, seguía siendo la viuda sencilla que todos creían que era. Pero ahora había una diferencia. Yo sabía que estaba protegida, que había tomado medidas, que no estaba sola. Mariana se volvió mi confidente más cercana, la única persona además de Óscar que conocía toda la verdad. Ella me apoyaba, me animaba en los días difíciles, me recordaba que yo estaba haciendo lo correcto. Daniela e Iván intensificaron su campaña de desprestigio. Comenzaron a decirle a la familia extendida que yo estaba perdiendo la cabeza, que me olvidaba de cosas, que repetía historias, que no estaba bien. Primos que no veía hace años me llamaban con voces llenas de falsa preocupación. Francisca, nos dijeron que no estás bien. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vayamos a visitarte? Y yo sabía de dónde venían esas llamadas, quién estaba plantando esas semillas de dudas sobre mi salud mental. Mario finalmente apareció en mi casa después de meses de ausencia. Llegó un sábado por la mañana, sin avisar, con una expresión que intentaba parecer preocupada pero que no lograba esconder la incomodidad. Mamá, necesitamos hablar. Daniela me ha dicho cosas que me tienen muy preocupado. Se sentó en mi sala como si le doliera estar ahí, como si le costara un esfuerzo tremendo fingir que le importaba. ¿Qué cosas te ha dicho Daniela?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dice que no estás comiendo bien, que la casa está descuidada, que no estás pagando tus cuentas a tiempo. Dice que te vio usando ropa vieja y que tu refrigerador estaba casi vacío. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, una ficción diseñada para pintar la imagen de una mujer en decadencia. Mario, mira a tu alrededor. ¿Ves alguna evidencia de lo que tu hermana dice? ¿Ves una casa descuidada? ¿Me ves desnutrida o abandonada? Él miró alrededor incómodo, porque la verdad era innegable. Mi casa estaba limpia, ordenada, bien mantenida.
Yo estaba bien vestida, bien alimentada, completamente lúcida. No había ninguna evidencia física que respaldara las mentiras de Daniela. Pero aún así, Mario insistió. Es que Daniela está muy preocupada, mamá. Y yo también. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde tengas más apoyo, donde haya gente que te cuide. ¿Como un asilo? Le pregunté directamente. ¿Eso es lo que quieren? ¿Meterme en un asilo para olvidarse de mí? La incomodidad en su rostro me dio la respuesta antes de que él pudiera abrir la boca. No es eso, mamá. Es solo que a tu edad, vivir sola puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas y no hay nadie que te ayude? Le pedí que se fuera. No con gritos ni con drama, simplemente le dije, Mario, aprecio tu visita, pero estoy perfectamente bien. No necesito que nadie me cuide como si fuera una inválida. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Él se fue sin protestar mucho, con ese alivio evidente de quien cumplió con una obligación desagradable y ya puede irse con la conciencia tranquila. Pero esa visita fue una señal. Óscar me había advertido que los movimientos de mis hijos se volverían más agresivos con el tiempo, y tenía razón. 2 semanas después, Daniela llegó a mi casa con un médico. Un hombre mayor, con maletín y todo, que ella presentó como el doctor Ramírez, un especialista en geriatría. Mamá, le pedí al doctor Ramírez que viniera a hacerte un chequeo general. Es importante que te revises regularmente a tu edad. Yo sabía exactamente lo que estaban intentando. Querían que ese médico me declarara incompetente, que firmara algún documento diciendo que yo no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Pero yo ya estaba preparada. Daniela, aprecio tu preocupación, pero yo tengo mi propio médico de cabecera. Si necesito un chequeo, lo haré con él. Dile al doctor Ramírez que lamento que hayas desperdiciado su tiempo. La furia en los ojos de Daniela fue instantánea. Mamá, esto es ridículo. Estamos tratando de ayudarte y tú nos rechazas en cada oportunidad. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué eres tan difícil? El doctor Ramírez, incómodo con la situación, murmuró algo sobre tener que irse y prácticamente huyó de mi casa. Daniela se quedó ahí, parada en mi sala, temblando de rabia contenida. ¿Sabes qué creo, mamá? Creo que estás enferma y no quieres aceptarlo. Creo que tienes miedo de admitir que ya no puedes manejarte sola. Pero voy a decirte algo, tarde o temprano, vas a necesitarnos. Y cuando ese día llegue, vamos a recordar cada vez que nos rechazaste. Y con esas palabras se fue, dejándome sola en mi casa con el corazón latiendo fuerte, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Esa noche llamé a Óscar y le conté lo que había pasado. Él no pareció sorprendido. Están acelerando su plan. El hecho de que trajeran un médico significa que están buscando evidencia médica que respalde su narrativa. Necesitamos adelantarnos. A la mañana siguiente, Óscar me llevó con un médico de su confianza, un geriatra reconocido que me hizo una evaluación completa, física, mental, cognitiva. Los resultados fueron claros. Yo estaba en perfectas condiciones para mi edad, sin ningún signo de deterioro mental ni físico que justificara supervisión o tutela. Guarde este reporte muy bien, señora Godínez, me dijo el doctor mientras me entregaba los resultados. Si alguien intenta cuestionar su capacidad mental, esto es su mejor defensa. Óscar tomó copias certificadas del reporte y las guardó junto con el resto de mi documentación legal. Cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar, cada movimiento de Daniela e Iván estaba siendo anticipado y contrarrestado. Pasaron 3 meses de relativa calma. Daniela dejó de visitarme. Mario tampoco dio señales de vida. Yo seguí con mi rutina normal, trabajando en mi costura, tomando café con Mariana, viviendo mi vida tranquila. Pero Óscar me advirtió que no bajara la guardia. El silencio no significa que se hayan rendido, señora Godínez. Significa que están planeando algo más grande. Y tenía razón. Una mañana de martes, mientras estaba cosiendo un vestido de novia para una clienta, alguien tocó a mi puerta. Era un mensajero legal con una citación oficial. Me estaban demandando. Daniela, Mario e Iván habían presentado una petición formal ante el tribunal solicitando que me declararan en quiebra y que se me asignara un tutor legal debido a incapacidad manifiesta para manejar asuntos financieros y personales. Leí el documento con las manos temblando, no de miedo sino de indignación.
Ahí estaban todas sus mentiras formalizadas en papel legal, que yo no tenía ingresos estables, que dependía de la caridad, que vivía en condiciones precarias, que había mostrado signos de deterioro mental. Habían adjuntado testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto en situaciones de necesidad. Todo era falso, todo era una construcción cuidadosamente elaborada para despojarme de mi autonomía y eventualmente de mis bienes. Llamé a Óscar inmediatamente. Él vino a mi casa esa misma tarde y revisó la demanda con expresión seria. Esto es más agresivo de lo que pensé. No solo quieren declararte incapaz, quieren que el tribunal te declare en bancarrota. La estrategia es clara. Si el juez determina que estás en quiebra y que no puedes manejar tus asuntos, ellos pueden solicitar ser nombrados tus tutores legales y tomar control de todo. ¿Y qué hacemos?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Habíamos estado preparándonos para esto durante meses. Óscar sonrió, esa misma sonrisa tranquila que me decía que todo estaba bajo control. Hacemos exactamente lo que planeamos. Vamos al tribunal, los dejamos presentar su caso, los dejamos mentir bajo juramento. Y entonces revelamos la verdad de una manera que no pueda negar ni escapar. Los días previos a la audiencia fueron extraños. Daniela me llamó una sola vez, y su voz tenía esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. Mamá, sé que recibiste los papeles del tribunal. Quiero que sepas que esto no es personal. Lo hacemos por tu bien, porque te amamos y queremos protegerte. Tuve que morderme la lengua para no decirle exactamente lo que pensaba de su amor y su protección. En lugar de eso, solo respondí: nos veremos en el tribunal, Daniela. Mariana estaba más nerviosa que yo. ¿Estás segura de que esto va a funcionar, Francisca? ¿Y si el juez les cree? ¿Y si logran convencerlo? Yo le tomé las manos y traté de transmitirle la calma que Óscar me había enseñado a mantener. Mariana, ellos tienen mentiras. Nosotros tenemos documentos, pruebas, hechos. La verdad siempre gana cuando se presenta correctamente. Óscar vino a mi casa la noche antes de la audiencia para repasar todo una última vez. Trajo toda la documentación organizada en carpetas etiquetadas, registros de propiedades, estados de cuenta bancarios certificados, el reporte médico, declaraciones juradas de personas que podían testificar sobre mi verdadera situación. Mañana, señora Godínez, van a intentar humillarla públicamente. Van a decir cosas horribles sobre usted. Van a mentir descaradamente. Necesito que se mantenga calmada, que no reaccione, que confíe en mí. ¿Y cuándo presentamos nuestra evidencia?, le pregunté. Óscar sonrió de esa manera que ya me resultaba familiar. En el momento exacto en que el juez comience a dudar de su historia. Ellos van a sobreactuar. Van a exagerar tanto sus mentiras que incluso un juez promedio va a empezar a hacer preguntas. Y cuando esas preguntas lleguen, ahí es cuando golpeamos con la verdad. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado. No quería verme ni demasiado arreglada ni demasiado descuidada. Elegí un vestido sencillo pero digno, me peiné con esmero, me puse los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Mariana insistió en acompañarme al juzgado, y aunque Óscar le explicó que tendría que esperar afuera de la sala, ella vino de todas formas. Alguien que te quiere de verdad tiene que estar ahí, aunque sea en el pasillo. Cuando llegamos al tribunal, Daniela, Mario e Iván ya estaban ahí. Daniela llevaba un traje oscuro y una expresión de preocupación tan perfectamente ensayada que podría haber ganado un premio de actuación. Mario estaba a su lado, incómodo como siempre, evitando mi mirada. Iván me vio entrar y le susurró algo a Daniela al oído. Ella me miró entonces, y por un segundo la máscara se cayó y vi el desprecio puro en sus ojos antes de que volviera a componerse. El abogado de ellos era un hombre llamado Jair, un tipo de aspecto serio que claramente creía que este era un caso sencillo. Se acercó a Óscar antes de entrar a la sala y le ofreció un acuerdo. Mire, esto no tiene por qué ser complicado. Si su clienta acepta la tutela voluntariamente, podemos evitar todo este proceso. Será mejor para todos, especialmente para ella. Óscar ni siquiera le respondió, solo lo miró con esa expresión neutral que significaba que la conversación había terminado antes de empezar. Entramos a la sala del tribunal y todo se volvió real de una manera que me golpeó el estómago. El juez Guillermo ya estaba en su estrado, un hombre de unos 50 años con expresión seria y ojos que parecían no perderse ningún detalle. Había otras personas en la sala,
funcionarios del juzgado, un par de curiosos que probablemente asistían a casos por entretenimiento. Me senté junto a Óscar en nuestra mesa, y al otro lado de la sala vi como Daniela, Mario e Iván se sentaban junto a su abogado Jair con esa confianza de quien cree que ya ganó. El juez Guillermo abrió la sesión con las formalidades de costumbre. Leyó el número de caso, verificó que todas las partes estuvieran presentes, explicó el procedimiento. Su voz era firme pero no hostil, profesional. Estamos aquí para evaluar la petición presentada por Daniela Godínez y Mario Godínez, quienes solicitan que su madre, Francisca Godínez, sea declarada en situación de quiebra y se le asigne tutela legal debido a supuesta incapacidad para manejar sus asuntos personales y financieros. Los peticionarios están listos para presentar su caso. Jair se puso de pie con ese aire de abogado que ha ganado demasiados casos fáciles. Sí, su señoría. Estamos listos. Y entonces comenzó el espectáculo de mentiras que yo había estado esperando. Jair presentó su argumento inicial pintando la imagen de una mujer mayor, viuda, vulnerable, que había caído en la pobreza y que se negaba a aceptar ayuda por orgullo mal entendido. La señora Godínez vive en condiciones precarias, su señoría. Depende de la caridad de vecinos, no tiene ingresos estables, y muestra signos preocupantes de deterioro en su capacidad de juicio. Luego llamó a Daniela al estrado. Mi hija se puso de pie, caminó hacia el frente con pasos medidos, prestó juramento con voz firme. Y entonces comenzó a mentir con una facilidad que me heló la sangre. Su señoría, ver a mi madre en esta situación me rompe el corazón. Ella fue siempre una mujer fuerte, independiente, pero después de la muerte de mi padre hace 4 años, todo cambió. Comenzó a descuidarse, a tomar malas decisiones, a rechazar cualquier tipo de ayuda. Jair la guió con preguntas cuidadosamente formuladas. ¿Puede describir la situación económica actual de su madre? Daniela asintió con esa expresión de dolor fabricado. No tiene nada, su señoría. Vive en una casa que apenas puede mantener, sobrevive con trabajos ocasionales de costura que apenas le dan para comer. La hemos encontrado en situaciones terribles, comiendo comida que le regalan los vecinos, usando ropa donada. ¿Y cómo ha reaccionado ella cuando ustedes han intentado ayudarla?, preguntó Jair. Daniela suspiró como si le doliera recordarlo. Nos rechaza constantemente. Hemos intentado ayudarla económicamente, ofrecerle mudarse con nosotros, conseguirle atención médica adecuada. Pero ella se niega. Su orgullo no le permite aceptar que necesita ayuda. Por eso estamos aquí, su señoría. Porque si no intervenimos ahora, mi madre va a terminar en la calle. Miré a Óscar mientras Daniela hablaba, buscando alguna señal de preocupación, pero él seguía ahí sentado con esa calma absoluta, tomando notas ocasionales pero sin mostrar ninguna emoción. Daniela continuó con su testimonio, añadiendo detalles inventados sobre supuestas visitas donde me había encontrado en condiciones deplorables, sobre conversaciones donde yo supuestamente había admitido que no podía pagar mis cuentas, sobre momentos donde había mostrado confusión o desorientación. Cuando Jair terminó con sus preguntas, el juez Guillermo le preguntó a Óscar si quería interrogar a la testigo. Óscar se puso de pie lentamente y se acercó a Daniela con pasos tranquilos. Señorita Godínez, usted dice que su madre no tiene propiedades. ¿Está segura de esa afirmación? Daniela asintió con confianza. Completamente segura. Solo tiene la casa donde vive, que está hipotecada y apenas puede mantener. Óscar asintió como si estuviera tomando nota mental. ¿Y usted ha verificado personalmente los registros de propiedad de su madre? Daniela vaciló por un segundo. No he tenido acceso a esos registros, pero conozco su situación. Soy su hija. Óscar sonrió levemente. Entiendo. ¿Y las cuentas bancarias de su madre? Las ha verificado también. Daniela se movió incómoda en su asiento. Mi madre se niega a darnos acceso a su información bancaria, pero sabemos que no tiene dinero porque la hemos visto viviendo en condiciones precarias. Óscar dejó que esa respuesta flotara en el aire por un momento antes de continuar. Entonces, para ser claros, usted está testificando bajo juramento sobre la situación financiera de su madre sin haber verificado realmente ningún documento oficial. Es correcto. Jair se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. El abogado defensor está intimidando a la testigo. El juez Guillermo lo miró con expresión neutra.
Rechazada. La pregunta es pertinente. La testigo puede responder. Daniela apretó los labios antes de hablar. No necesito ver documentos para saber que mi madre está en problemas. La evidencia está en cómo vive, en lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Óscar asintió y regresó a nuestro lado sin hacer más preguntas. Yo no entendía su estrategia, pero confiaba en él. Luego le tocó el turno a Mario. Mi hijo caminó hacia el estrado con esa postura encorvada que siempre tuvo, como si quisiera ocupar el menor espacio posible en el mundo. Prestó juramento con voz baja y se sentó esperando las preguntas de Jair. «Señor Godínez, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su madre?», preguntó Jair. Mario pensó por un momento. «Hace aproximadamente 2 meses». Jair asintió. «¿Y puede describir cómo la encontró?». Mario miró hacia donde yo estaba sentada y luego apartó la vista rápidamente, como si no pudiera sostener mi mirada. Estaba delgada, su señoría. La casa estaba fría porque había apagado la calefacción para ahorrar dinero. Había poca comida en el refrigerador. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo era una mentira. Yo mantenía mi casa perfectamente bien, comía de manera saludable, nunca había tenido problemas para pagar servicios. Pero ahí estaba Mario, inventando una realidad alterna donde yo era una anciana miserable viviendo en la penuria. ¿Y cómo reaccionó ella cuando usted le ofreció ayuda?, continuó Jair. Mario suspiró. Se molestó. Dijo que no necesitaba ayuda de nadie, que podía cuidarse sola. Pero era obvio que no era verdad. Cuando Óscar tuvo la oportunidad de interrogarlo, solo le hizo una pregunta. «Señor Godínez, ¿usted ama a su madre?». Mario pareció desconcertado por la pregunta. «Por supuesto que sí». Óscar lo miró directamente a los ojos. «Y aún así la está acusando públicamente de ser incapaz sin tener pruebas reales de ello». Mario no supo qué responder. Se quedó ahí sentado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, hasta que Jair objetó y el juez le permitió bajar del estrado. Entonces llegó el momento que yo había estado anticipando. Iván se puso de pie y caminó hacia el estrado con esa arrogancia que lo caracterizaba. Ese hombre que se había casado con mi hija y que había pasado años envenenándola contra mí, que había sido el cerebro detrás de todo este plan. Prestó juramento con voz firme y se sentó mirando al juez con confianza absoluta. Jair le pidió que presentara la evidencia que habían recopilado. Iván sacó una carpeta y comenzó a distribuir documentos al juez y a nuestra mesa. «Aquí tenemos los registros bancarios de la señora Godínez, su señoría. Como puede ver, su cuenta principal tiene un saldo de apenas $200. También tenemos los recibos de renta de la habitación donde vive actualmente, que ni siquiera está su nombre sino el de una vecina que le hace el favor de alojarla». Miré los papeles que Iván había presentado y sentí una mezcla de incredulidad y admiración perversa por el nivel de falsificación. Habían creado documentos bancarios falsos, recibos inventados, una narrativa completa respaldada por papeles que parecían oficiales pero que eran completamente fraudulentos. El juez Guillermo examinó los documentos con expresión seria, pasando cada página con cuidado. Iván continuó con su presentación. «También hemos recopilado testimonios de vecinos que confirman la situación precaria de la señora Godínez. Personas que la han visto pidiendo prestado dinero, que la han visto en situaciones de evidente necesidad». Sacó más papeles, declaraciones escritas supuestamente firmadas por vecinos que yo ni siquiera conocía. Todo era una construcción elaborada de mentiras, una obra maestra de fraude diseñada para despojarme de mi autonomía. «¿Y qué sugiere usted que debería hacer el tribunal?», preguntó Jair con tono solemne. Iván se inclinó hacia adelante. «Su señoría, creemos que la señora Godínez necesita ser declarada en quiebra y se le debe asignar un tutor legal que pueda manejar lo poco que le queda y asegurar que tenga acceso a los servicios sociales que necesita. Mi esposa y su hermano están dispuestos a asumir esa responsabilidad sin compensación, solo por amor a su madre». El juez Guillermo dejó los papeles sobre su escritorio y miró a Iván con una expresión que no pude descifrar. «¿Usted verificó personalmente la autenticidad de estos documentos bancarios?». Iván asintió con seguridad. «Sí, su señoría. Fueron obtenidos a través de canales legales apropiados». Eso era mentira. Yo nunca había autorizado que nadie accediera a mis cuentas bancarias, y los documentos que le había presentado eran falsificaciones.
Óscar se puso de pie para el contrainterrogatorio. Se acercó a Iván con esa calma que ya me resultaba tranquilizadora. Señor, usted dice que estos documentos bancarios fueron obtenidos legalmente. ¿Puede proporcionar la autorización firmada por la señora Godínez que le permitió acceder a su información bancaria privada? Iván vaciló por primera vez. La señora Godínez se niega a firmar autorizaciones, por eso tuvimos que recurrir a otros métodos. Otros métodos, repitió Óscar. ¿Puede especificar qué métodos exactamente? Iván se removió en su asiento. Métodos legales, por supuesto. A través de contactos en el banco que entendieron la urgencia de la situación. Óscar asintió lentamente. Entiendo. ¿Y tiene usted documentación que respalde que esos contactos tenían autorización legal para compartir información privada de una clienta sin su consentimiento? Jair se puso de pie nuevamente. Objeción, su señoría. El abogado defensor está cuestionando el proceso de obtención de evidencia en lugar de la evidencia misma. El juez Guillermo lo miró con expresión pensativa. Señor abogado, el proceso de obtención de evidencia es absolutamente relevante en este caso. La objeción es rechazada. El testigo debe responder. Iván comenzaba a sudar visiblemente. No tengo esa documentación aquí en este momento, pero puedo proporcionarla más tarde. Óscar sonrió levemente. ¿Y los testimonios de vecinos que presentó? ¿Ha verificado usted que estas personas realmente existen y que firmaron estas declaraciones voluntariamente? La incomodidad de Iván era cada vez más obvia. Son testimonios legítimos recogidos por un investigador privado que contratamos. ¿El nombre de ese investigador?, preguntó Óscar. Iván tragó saliva. Tendría que revisar mis archivos para darle ese nombre. Óscar regresó a nuestra mesa y tomó una carpeta. Su señoría, me gustaría presentar evidencia que contradice directamente los documentos presentados por los peticionarios. El juez Guillermo asintió. Adelante. Óscar sacó los registros bancarios reales, certificados por el banco con sellos oficiales y firmas autorizadas. Estos son los estados de cuenta verdaderos de la señora Godínez, su señoría. Como puede ver, su cuenta principal no tiene $200, tiene un saldo de $3.200.000. El silencio que siguió fue absoluto. El juez Guillermo tomó los documentos que Óscar le extendió y los examinó con atención. Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente mientras leía, cómo su expresión pasaba de la seriedad profesional a algo que parecía una mezcla de sorpresa e indignación creciente. Del otro lado de la sala, Daniela se había puesto pálida como la cera. Iván miraba los papeles sin poder creer lo que estaba viendo, y Mario se había hundido tanto en su silla que parecía querer desaparecer dentro de ella. Óscar continuó sacando documentos de su carpeta con movimientos tranquilos y medidos. Y aquí están los registros de propiedad, su señoría. La señora Godínez no vive en una habitación alquilada como han afirmado los peticionarios. Es dueña de 7 propiedades en esta ciudad y áreas circundantes, todas completamente pagadas y registradas legalmente a su nombre. Entregó otro conjunto de papeles al juez, cada uno con los sellos oficiales del registro de la propiedad. El juez Guillermo pasó las páginas lentamente, verificando cada documento. Luego levantó la vista hacia Iván, que seguía en el estrado sudando visiblemente. Señor, ¿puede usted explicarme esta discrepancia? Iván abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. Nosotros, no teníamos conocimiento de estas propiedades, su señoría. La señora Godínez nunca nos informó. Y eso le da derecho a presentar documentos falsificados ante este tribunal. La voz del juez Guillermo había perdido toda su neutralidad profesional y ahora llevaba un tono de acero. Iván negó desesperadamente con la cabeza. No son falsificaciones, su señoría. Son documentos que obtuvimos de buena fe. El juez lo interrumpió levantando una mano. Suficiente. Puede regresar a su asiento. Óscar esperó a que Iván regresara a su lugar antes de continuar. Su señoría, también tenemos aquí un reporte médico completo realizado hace 2 semanas por el doctor Raúl Méndez, un geriatra certificado de gran reputación. El reporte confirma que la señora Godínez está en perfectas condiciones físicas y mentales, sin ningún signo de deterioro cognitivo ni incapacidad para manejar sus propios asuntos. Entregó el documento al juez,
quien lo leyó con expresión cada vez más seria. Además, continuó Óscar, me gustaría llamar al estrado a la señora Mariana Delgado, vecina y amiga cercana de la señora Godínez. Mariana, que había logrado entrar a la sala durante la presentación de evidencia, caminó hacia el estrado. La vi temblar ligeramente mientras prestaba juramento, pero cuando se sentó y el juez le pidió que hablara, su voz salió firme y clara. Su señoría, vivo al lado de la señora Francisca hace 15 años. La conozco bien y puedo asegurarle que todo lo que han dicho sus hijos es mentira. Francisca mantiene su casa impecable, cocina sus propias comidas, trabaja en su costura, paga todas sus cuentas puntualmente. Nunca, en ningún momento, la he visto pidiendo dinero prestado ni viviendo en condiciones precarias. Es una mujer digna, independiente y completamente capaz. Jair intentó objetar. Su señoría, esta testigo es claramente parcial, es amiga de la acusada. El juez Guillermo lo miró con expresión fría. Abogado, todos los testigos que usted presentó también eran supuestamente parciales hacia su clienta, así que la objeción es rechazada. Además, me gustaría señalar que los testimonios de vecinos que usted presentó parecen ser, en el mejor de los casos, dudosos. Se volvió hacia Mariana. ¿Conoce usted a las personas que supuestamente firmaron las declaraciones presentadas por los peticionarios? Mariana negó con la cabeza. No, su señoría. Y he vivido en ese vecindario por 15 años. Conozco a todos los vecinos en un radio de varias cuadras. Los nombres que aparecen en esos papeles no corresponden a ninguna persona que yo conozca que viva cerca de Francisca. El juez Guillermo hizo una anotación en sus papeles con expresión grave. Óscar le hizo algunas preguntas más a Mariana, estableciendo claramente que yo era una persona funcional, independiente y perfectamente capaz. Cuando terminó, le ofreció a Jair la oportunidad de contrainterrogar, pero el abogado de mis hijos solo negó con la cabeza, derrotado. Mariana regresó a su asiento y me lanzó una mirada de apoyo que me dio fuerzas. Entonces el juez Guillermo se reclinó en su silla y miró directamente hacia donde estaban sentados Daniela, Mario e Iván. Su expresión era de alguien que había visto suficiente y no estaba contento con lo que había presenciado. Tomó el papel con los registros bancarios en una mano y los registros de propiedad en la otra, y habló con voz que resonó por toda la sala. Déjenme ver si entiendo correctamente la situación. Ustedes vinieron ante este tribunal solicitando que se declare en quiebra a una mujer que tiene 7 propiedades libres de gravamen y más de $3 millones en cuentas bancarias. Presentaron documentos bancarios que claramente son falsificaciones, ya que contradicen los registros oficiales que acabo de revisar. Presentaron testimonios de vecinos que aparentemente no existen. Y todo esto lo hicieron bajo juramento. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. ¿Alguien puede explicarme a quién están tratando de engañar? El silencio en la sala era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Daniela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran las lágrimas actuadas de antes, sino lágrimas de pánico real. Mario no levantaba la vista del suelo. Iván miraba hacia la puerta como calculando si podría salir corriendo antes de que alguien lo detuviera. Jair se puso de pie con voz temblorosa. Su señoría, puedo explicar. Mis clientes actuaron de buena fe basándose en información que creían verdadera. El juez Guillermo lo cortó con un gesto de la mano. Abogado, le sugiero que guarde silencio antes de empeorar aún más la situación de sus clientes. Esto no es un simple caso de información errónea. Esto es fraude deliberado ante un tribunal de justicia. Se volvió hacia Óscar. La señora Godínez desea hacer alguna declaración. Óscar me miró y asintió levemente. Me puse de pie, sintiendo las piernas temblorosas pero manteniéndome firme. El juez me invitó a acercarme al estrado. Caminé despacio, consciente de que todos los ojos estaban sobre mí, especialmente los de mis hijos. Presté juramento y me senté, mirando directamente al juez Guillermo. Señora Godínez, comenzó el juez con voz más suave, ¿puede usted explicar por qué sus hijos desconocían su verdadera situación financiera? Respiré hondo antes de responder. Su señoría, después de que mi esposo murió hace 4 años, mis hijos comenzaron a tratarme como si fuera una carga, como si fuera incapaz. Mi hija Daniela, influenciada por su esposo Iván, empezó a hacer comentarios despectivos sobre mi manera de vivir, sobre mis decisiones.
Mi hijo Mario simplemente dejó de visitarme, de llamarme, de preocuparse por mí. Continué, sintiendo como las palabras fluían con una emoción contenida durante años. Yo elegí vivir con sencillez porque así fui criada, porque no necesito lujos para ser feliz. Pero ellos vieron mi sencillez como pobreza. Y yo, viendo cómo me trataban, decidí no revelarles mi verdadera situación financiera. Fue una decisión de protección, y ahora veo que fue la correcta. El juez Guillermo me escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente mientras yo hablaba. Señora Godínez, ¿en algún momento usted solicitó ayuda financiera a sus hijos? ¿Les pidió dinero o asistencia de algún tipo? Negué con la cabeza firmemente. Nunca, su señoría. Nunca necesité su ayuda porque siempre he sido autosuficiente. Mi esposo y yo trabajamos duro toda nuestra vida, ahorramos, invertimos con sabiduría. Cuando él murió, yo continué manejando nuestro patrimonio con la misma prudencia que siempre tuvimos. ¿Y por qué cree usted que sus hijos están haciendo esto?, preguntó el juez. Miré hacia donde estaban sentados Daniela, Mario e Iván. Mi hija no podía sostenerme la mirada. Mario seguía con los ojos clavados en el suelo, solo Iván me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Creo que descubrieron de alguna manera que yo tenía patrimonio, su señoría. Y creo que decidieron que era más fácil declararme incapaz y tomar control de todo que esperar a que yo muriera y descubrir que no iban a heredar lo que esperaban. El juez frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con que no iban a heredar lo que esperaban? Óscar se puso de pie. Su señoría, si me permite, tengo aquí el testamento de la señora Godínez, redactado hace 6 meses y debidamente certificado. Le entregó el documento al juez, quien lo leyó con expresión cada vez más seria. Vi cómo Daniela se inclinaba hacia Jair susurrándole algo desesperadamente, pero el abogado solo negaba con la cabeza, claramente rendido. El juez Guillermo terminó de leer el testamento y me miró. Señora Godínez, según este documento, usted ha decidido dejar la mayor parte de su patrimonio a instituciones de caridad. ¿Es correcto? Asentí. Sí, su señoría. Decidí que mi dinero debería ir a personas que realmente lo necesitan, a organizaciones que ayudan a ancianos abandonados, a mujeres viudas sin recursos, a causas que hacen una diferencia real en el mundo. Mis hijos recibirán algo, porque siguen siendo mis hijos, pero será una cantidad simbólica comparada con el total. Y ellos sabían de esta decisión. Negué con la cabeza. No directamente, su señoría. Pero hace 3 meses, Daniela estuvo revisando mis papeles sin mi permiso cuando vino a visitarme. Creo que encontró algo, tal vez una carta de mi abogado, tal vez algún documento. Poco después de esa visita fue cuando comenzaron a intensificar sus intentos de controlarme, de declararme incapaz. Creo que entendieron que si yo moría con mi testamento actual, ellos apenas recibirían nada. El juez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, claramente procesando toda la información. Señora Godínez, ¿usted comprende que lo que sus hijos han hecho aquí hoy constituye múltiples delitos? Falsificación de documentos, perjurio, intento de fraude, presentación de evidencia falsa ante un tribunal. Asentí lentamente. Lo comprendo, su señoría. Y me duele más de lo que puedo expresar. Pero también comprendo que tengo que protegerme, porque si no lo hago, ellos no se detendrán. ¿Qué es lo que usted desea que haga este tribunal? Respiré profundo antes de responder. Deseo que se rechace completamente su petición, su señoría. Quiero que quede establecido oficialmente que soy una persona capaz, competente y con pleno derecho a manejar mis propios asuntos. Y deseo que se tomen las medidas legales apropiadas contra quienes han intentado defraudar a este tribunal y a mí. El juez asintió y me indicó que podía regresar a mi asiento. Me levanté con las piernas todavía temblorosas y caminé de regreso junto a Óscar, quien me dio una palmada reconfortante en la mano. El juez entonces se dirigió hacia Jair. Abogado, ¿tiene algo más que presentar en defensa de sus clientes? Jair se puso de pie con expresión derrotada. No, su señoría. Solicito un receso para consultar con mis clientes. Solicitud denegada, respondió el juez Guillermo con voz firme. Creo que he escuchado suficiente. Voy a emitir mi decisión ahora mismo. Se puso de pie y todos en la sala hicimos lo mismo automáticamente.
El juez miró directamente hacia Daniela, Mario e Iván mientras hablaba, y su voz resonó con autoridad absoluta. Primero, la petición para declarar en quiebra a la señora Francisca Godínez es completamente rechazada. La evidencia presentada por los peticionarios ha sido demostrada como fraudulenta y sus alegaciones como falsas. La señora Godínez ha probado más allá de cualquier duda razonable que es una persona completamente capaz de manejar sus propios asuntos financieros y personales. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Segundo, este tribunal ordena que se inicie una investigación criminal inmediata contra Daniela Godínez, Mario Godínez e Iván Salazar por los delitos de falsificación de documentos, presentación de evidencia falsa ante un tribunal, perjurio y conspiración para cometer fraude. Los documentos bancarios falsificados, los testimonios inventados y las declaraciones bajo juramento que han hecho aquí hoy serán remitidos a la Fiscalía para su procesamiento. Vi cómo Daniela comenzaba a sollozar abiertamente, cómo Mario se cubría el rostro con las manos, cómo Iván cerraba los ojos como si quisiera despertar de una pesadilla. Pero el juez no había terminado. Tercero, este tribunal emite una orden de restricción temporal que prohíbe a los 3 acusados tener cualquier tipo de contacto con la señora Francisca Godínez mientras dure la investigación criminal. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Cuarto, ordeno que el abogado Jair Morales sea reportado al Colegio de Abogados por negligencia profesional grave al presentar evidencia que debió haber verificado antes de traer ante este tribunal. Aunque no tengo evidencia de que usted participara activamente en la falsificación, tenía la obligación profesional de verificar la autenticidad de los documentos que presentó. Jair se había puesto tan pálido como sus clientes. Su señoría, yo actuaba basándome en la información que mis clientes me proporcionaron. El juez lo interrumpió con un gesto. Eso es algo que podrá explicar ante el comité disciplinario del Colegio de Abogados. No es mi problema en este momento. El juez Guillermo se volvió hacia mí con una expresión que se había suavizado considerablemente. Señora Godínez, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta experiencia. Ninguna madre debería ser traicionada de esta manera por sus propios hijos. Este tribunal reconoce su dignidad, su capacidad y su derecho absoluto a manejar su vida y su patrimonio como mejor le parezca. La felicito por haber tenido la previsión de protegerse legalmente. Luego golpeó su mazo sobre el estrado. Esta audiencia ha concluido. Los oficiales del tribunal, por favor escolten a los señores Godínez y Salazar fuera de esta sala y asegúrense de que reciban copias de las órdenes emitidas hoy. Esta sesión está levantada. El sonido del mazo resonó con una finalidad absoluta, marcando el fin de la pesadilla legal y el comienzo de las consecuencias para quienes habían intentado destruirme. Daniela gritó desde su lugar. «Mamá, por favor». Fue idea de Iván, yo solo. Pero un oficial ya la estaba guiando hacia la salida. Mario no dijo nada, solo caminó hacia la puerta con los hombros caídos, un hombre derrotado que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de su cobardía. Iván me lanzó una mirada de odio puro mientras era escoltado fuera, como si yo fuera la culpable de su propia avaricia y deshonestidad. Cuando la sala se vació, me quedé sentada junto a Óscar, sintiendo como toda la tensión de los últimos meses finalmente se liberaba de mi cuerpo. Comencé a temblar, no de miedo sino de alivio, y las lágrimas que había contenido durante toda la audiencia finalmente comenzaron a correr por mis mejillas. Óscar me pasó un pañuelo sin decir nada, dándome el espacio para procesar todo lo que acababa de suceder. Mariana entró corriendo a la sala en cuanto los oficiales permitieron el paso y me abrazó con fuerza. «Lo lograste, Francisca. Lo lograste». Yo solo podía asentir entre lágrimas, aferrándome a mi amiga como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Óscar nos dio unos minutos antes de hablar con voz suave. «Señora Godínez, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. La investigación criminal va a seguir su curso, y es probable que la Fiscalía quiera hablar con usted». Me sequé las lágrimas y asentí, tratando de recuperar la compostura. «¿Qué va a pasar con ellos, Óscar?» «Con mis hijos». Óscar suspiró antes de responder. «Enfrentan cargos serios, señora Godínez. La falsificación de documentos y el perjurio ante un tribunal son delitos graves. Dependiendo de cómo proceda la Fiscalía, podrían enfrentar tiempo en prisión, aunque es más probable que negocien algún tipo de acuerdo con condena condicional y servicio comunitario, especialmente si es su primer delito.
¿Y la orden de restricción?, pregunté. Esa permanecerá en vigor durante toda la investigación, que probablemente durará varios meses. Después de eso, el juez decidirá si se hace permanente o se levanta. Pero honestamente, señora Godínez, aunque se levante, yo le recomendaría que mantuviera la distancia de ellos. Han demostrado de que son capaces. Salimos del juzgado juntos, Mariana sosteniéndome de un brazo y Óscar del otro. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que parecía irónica después de la oscuridad de lo que acababa de vivir. Vi a lo lejos a Daniela hablando acaloradamente con Iván junto a su auto, mientras Mario estaba apoyado contra la pared del edificio con aspecto de estar físicamente enfermo. Ninguno de ellos me miró cuando pasamos. Los días que siguieron fueron extraños. Por un lado, sentía un alivio inmenso de que todo hubiera terminado, de que la verdad hubiera salido a la luz. Por otro lado, había un dolor profundo que no desaparecía, el dolor de saber que mis propios hijos habían sido capaces de algo así. Me descubrí llorando en momentos inesperados, recordando cuando eran pequeños, cuando me decían que me amaban, cuando yo era su mundo entero. Mariana pasaba todos los días a tomar café conmigo. Nunca me presionaba para hablar, simplemente estaba ahí, su presencia constante un recordatorio de que no todos me habían traicionado, de que todavía había gente que me valoraba por quien era y no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Que ni siquiera necesitaban hacer esto. Si hubieran sido pacientes, si me hubieran tratado con respeto, con amor, yo habría cambiado mi testamento. Les habría dejado más. Pero su avaricia los cegó. Mariana asintió con tristeza. La gente hace cosas terribles cuando el dinero está involucrado, Francisca. He visto familias destruidas por herencias, hermanos que dejan de hablarse por propiedades. Pero lo que tus hijos hicieron fue más allá de la simple avaricia. Fue crueldad calculada. Tenía razón, y esa verdad era difícil de digerir. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada de la fiscalía. Una mujer llamada Andrea Ruiz, fiscal asignada al caso, quería reunirse conmigo para discutir los cargos. Fui a su oficina acompañada por Óscar. Andrea era una mujer de unos 40 años, de expresión seria pero ojos amables. Nos sentamos en su oficina y ella extendió una carpeta sobre el escritorio. Señora Godínez, he revisado toda la evidencia presentada en la audiencia y tengo que decirle que este es uno de los casos más claros de fraude familiar que he visto en años. Los documentos falsificados son tan obvios que es casi insultante que pensaran que funcionarían. Hojeó algunos papeles antes de continuar. Tenemos suficiente evidencia para procesar a los 3 acusados. La pregunta es, ¿qué quiere usted que hagamos? La miré sin entender completamente. ¿Qué quiero decir? Pensé que eso lo decidía la ley. Andrea asintió. La ley persigue el crimen, sí. Pero en casos como este, donde la víctima es un miembro de la familia, su opinión importa. Si usted quisiera que fuéramos con todo el peso de la ley, podríamos buscar sentencias de prisión. Si prefiere un enfoque más moderado, podríamos negociar acuerdos de culpabilidad con condenas condicionales, restitución y servicio comunitario. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando lo que me estaba diciendo. Óscar me había advertido que esto podría suceder, que tendría que decidir qué tan lejos quería llevar las consecuencias. ¿Puedo pensarlo?, pregunté finalmente. Andrea asintió con comprensión. Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Pero le advierto que mientras más tiempo pase, más difícil será mantener la presión sobre los acusados. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Daniela cuando era una niña pequeña que me abrazaba antes de dormir, en Mario cuando era un bebé que solo se calmaba en mis brazos. Pensé en todos los cumpleaños, las navidades, los momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Y pensé en cómo esos mismos niños se habían convertido en adultos capaces de mentir, falsificar documentos y tratar de robarme no solo mi dinero sino mi dignidad. A la mañana siguiente llamé a Óscar. He tomado mi decisión. Quiero que se procese con todo el peso de la ley. No voy a pedir clemencia, no voy a interceder por ellos. Ellos tomaron sus decisiones, ahora deben enfrentar las consecuencias. Óscar no pareció sorprendido. ¿Está segura, señora Godínez? Una vez que tomemos este camino, no habrá vuelta atrás.
Su relación con sus hijos quedará permanentemente fracturada. Oscar, esa relación se fracturó el día que decidieron tratarme como un estorbo en lugar de como su madre. Yo no rompí esta familia, ellos lo hicieron. Y si no enfrentan consecuencias reales, nunca aprenderán. Mi voz era firme, sin duda. Oscar comunicó mi decisión a la fiscal Andrea, quien procedió con los cargos completos. 3 semanas después, Daniela, Mario e Iván fueron formalmente acusados. La noticia salió en los periódicos locales, un pequeño artículo sobre un intento de fraude familiar que había salido terriblemente mal. Recibí llamadas de familiares que no había escuchado en años, todos repentinamente preocupados, todos queriendo saber mi versión de la historia. A la mayoría los ignoré. No les debía explicaciones. Pero hubo una llamada que sí respondí. Era Natalia, la prima de Roberto, una mujer que siempre había sido justa y honesta. Francisca, acabo de enterarme de lo que pasó. Quiero que sepas que te creo completamente. Siempre sospeché que Daniela tenía algo raro con Iván, y Mario siempre fue demasiado débil. Lo siento mucho. Su apoyo me conmovió más de lo que esperaba. El proceso legal avanzó lentamente, como suelen hacer estas cosas. Hubo audiencias preliminares, presentaciones de evidencia, negociaciones entre los abogados de la fiscalía y los defensores de mis hijos. Daniela intentó contactarme varias veces, violando la orden de restricción. Me dejaba mensajes llorosos en el buzón de voz. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto se salió de control. Yo nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, ayúdanos. Cada mensaje era un recordatorio de su manipulación. Incluso ahora, enfrentando cargos criminales, seguía tratando de jugar con mis emociones, de hacerme sentir culpable por sus propias acciones. Le reporté las violaciones a la orden de restricción a Oscar, quien las reportó al tribunal. Daniela fue amonestada severamente y advertida de que la próxima violación resultaría en su arresto inmediato. Mario nunca intentó contactarme. Según escuché por Natalia, se había alejado completamente de Daniela e Iván, culpándolos por arrastrarlo a esta situación. Pero yo sabía la verdad. Mario era un adulto que había tomado sus propias decisiones. Nadie lo había obligado a sentarse en ese tribunal y mentir bajo juramento. Su cobardía no lo hacía menos culpable, solo más patético. Iván, por su parte, contrató al mejor abogado que pudo pagar y estaba luchando contra los cargos con toda su fuerza. Su estrategia era clara: culpar a Daniela de todo, presentarse como un esposo preocupado que solo quería ayudar a su suegra y que había sido engañado por su propia esposa. Era tan predecible que casi daba risa. 6 meses después de la audiencia inicial, el caso finalmente llegó a su resolución. Daniela e Iván aceptaron un acuerdo con la fiscalía, se declararon culpables de los cargos menores a cambio de que se retiraran los más graves. Recibieron 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario cada uno, y fueron obligados a pagar una multa de $50,000 que sería donada a organizaciones de protección de ancianos. Además, quedaron con antecedentes penales permanentes. Mario, quien había cooperado completamente con la investigación desde el principio, recibió una sentencia más leve: 1 año de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. El juez que sentenció el caso fue duro en sus palabras. Lo que ustedes intentaron hacer representa una de las traiciones más viles que pueden cometerse. Intentaron robarle no solo el patrimonio a su propia madre, sino su dignidad y su autonomía. Espero que usen este tiempo para reflexionar profundamente sobre sus acciones. Yo no asistí a la sentencia. Oscar me representó y me mantuvo informada. Cuando me llamó para contarme el resultado, sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Justicia se había hecho, pero el precio había sido la pérdida definitiva de mis hijos. ¿Dijeron algo?, le pregunté a Oscar. Pidieron hablar conmigo. Hubo una pausa antes de que respondiera. Daniela pidió permiso para enviarle una carta. El juez dijo que usted tiene derecho a decidir si quiere recibirla o no. Pensé en eso durante varios días. Parte de mí quería saber qué tenía que decir, qué excusas o justificaciones había inventado ahora. Pero la parte más sabia de mí, la parte que había aprendido dolorosamente sobre manipulación y mentiras, sabía que no importaba lo que dijera esa carta. Las palabras no cambiarían lo que había hecho, no borrarían la traición. Dile al juez que no quiero recibir ninguna comunicación de ellos,
Le informé finalmente a Oscar. Ese capítulo de mi vida está cerrado. La orden de restricción se hizo permanente a petición mía. Daniela, Mario e Iván tenían prohibido acercarse a mí, contactarme de cualquier forma o estar a menos de 100 metros de mi casa. Violaciones futuras resultarían en cargos criminales adicionales. Era una protección legal, pero más que eso, era un límite claro y definitivo. Yo había sido madre, había dado todo por mis hijos, pero ellos habían elegido verme como un objetivo en lugar de como una persona. Esa elección tenía consecuencias permanentes. Actualicé mi testamento una vez más, esta vez removiendo completamente a Daniela y Mario como beneficiarios. Cada centavo de mi patrimonio iría a organizaciones benéficas que ayudaban a personas mayores vulnerables, a refugios para mujeres, a programas educativos para niños de bajos recursos. Oscar supervisó personalmente cada detalle, asegurándose de que el documento fuera absolutamente inatacable. Si intentan impugnar este testamento después de su muerte, no tendrán ninguna posibilidad, me aseguró. Mariana se convirtió en algo más que mi vecina y amiga. Se convirtió en la familia que yo había elegido, la hermana que nunca tuve. Tomábamos café juntas todas las mañanas, cocinábamos juntas los domingos, veíamos nuestras telenovelas favoritas por las tardes. Ella conocía toda mi historia, todos mis dolores, y nunca me juzgó por mis decisiones. Hiciste lo correcto, Francisca, me decía cuando me veía pensativa. Protegerte no te hace mala madre. Los hace malos hijos. También me acerqué más a Natalia, la prima de Roberto. Ella había perdido a su esposo años atrás y entendía la soledad de la viudez, pero también la fuerza que se necesita para seguir adelante. Nos volvimos confidentes, compartiendo historias de nuestros matrimonios, de nuestras luchas, de nuestros triunfos. Ella me presentó a su grupo de amigas, mujeres mayores como nosotras que se reunían semanalmente para jugar cartas, compartir comidas y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mi trabajo de costura continuó siendo mi pasión. No lo necesitaba económicamente, pero me daba propósito, me mantenía activa, me conectaba con gente. Mis clientas se volvieron amigas, mujeres que venían no solo por arreglos de ropa, sino por conversación, por consejos, por esa conexión humana que todos necesitamos. Una de ellas, Isabella, era una mujer joven que estaba pasando por un divorcio difícil. Mientras le arreglaba su ropa, escuchaba sus problemas y le ofrecía la sabiduría que había ganado con los años. ¿Cómo haces para seguir adelante?, me preguntó Isabella un día, con lágrimas en los ojos. Después de que tu propia familia te traicione, ¿cómo encuentras la fuerza? La miré con comprensión. Encuentras tu fuerza recordando quién eres. Yo no soy la madre que mis hijos trataron de pintar. Soy Francisca Godínez, una mujer que construyó una vida digna con su esposo, que trabajó duro, que ahorró e invirtió con sabiduría. Soy una mujer que tomó decisiones difíciles para protegerse cuando fue necesario. Mis hijos no me definen. Yo me defino a mí misma. Un año después del juicio, recibí una notificación de que Daniela e Iván se habían divorciado. Aparentemente, la tensión del proceso legal y las culpas mutuas habían destruido su matrimonio. No sentí ninguna satisfacción particular con la noticia, solo una especie de tristeza distante. Me pregunté si Daniela finalmente habría entendido que Iván era un manipulador, o si simplemente lo culpaba por haber sido descubiertos. Probablemente nunca lo sabría, y descubrí que estaba bien con eso. Mario, según me contó Natalia, quien mantenía contacto mínimo con él, había empezado terapia. Estaba tratando de entender cómo había llegado a un lugar donde pudo participar en algo tan vil. Natalia me preguntó si alguna vez consideraría perdonarlo, reconciliarme con él. Mi respuesta fue honesta y directa. El perdón no significa olvidar, Natalia, y no significa restaurar una relación que se demostró tóxica. Mario tomó sus decisiones. Espero que encuentre paz consigo mismo, pero esa paz no tiene que incluirme a mí. En mi casa, rodeada de mis cosas, de mis recuerdos de Roberto, de la vida que habíamos construido juntos, encontré una paz que nunca pensé posible después de todo lo que había pasado. Mis 7 propiedades estaban bien mantenidas, generando ingresos de alquiler que yo donaba regularmente a causas benéficas. Mi cuenta bancaria seguía creciendo, no porque lo necesitara, sino porque seguía manejando bien mis inversiones. Pero más importante que el dinero era la libertad que sentía. Oscar se volvió no solo mi abogado, sino un amigo verdadero.
Venía a visitarme ocasionalmente, no por negocios, sino simplemente para tomar café y conversar. Me contaba sobre sus casos, sobre su vida, y yo le ofrecía la perspectiva que solo los años pueden dar. «Usted me salvó, Oscar», le dije una tarde. Él negó con la cabeza. «No, señora Godínez. Usted se salvó a sí misma. Yo solo le di las herramientas legales. La fuerza para usarlas vino completamente de usted». Cumplí 63 años, rodeada de las personas que realmente me importaban. Mariana organizó una pequeña fiesta en su casa con Natalia, Isabella, Oscar y algunas otras amigas que había hecho en el último año. No había lujos extravagantes, solo comida casera, risas genuinas y el calor de personas que me valoraban por quien era. Mientras soplaba las velas de mi pastel, no deseé riquezas ni venganza. Deseé más momentos como ese, más días llenos de paz y conexiones reales. A veces, en las noches tranquilas, pensaba en Daniela y Mario. Me preguntaba cómo estaban, si alguna vez reflexionaban realmente sobre lo que habían hecho, si alguna vez sentían remordimiento genuino. Pero esos pensamientos ya no venían con el dolor agudo de antes. Eran más como ecos distantes de una vida pasada, recordatorios de lecciones aprendidas duramente. Había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor y la lealtad. Había aprendido que protegerse a uno mismo no es egoísmo, sino necesidad. Había aprendido que la dignidad vale más que cualquier relación que requiera que la sacrifiques. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para construir una vida rodeada de gente que te valore de verdad. Mi historia no terminó con un abrazo emotivo con mis hijos. No hubo reconciliación lacrimosa ni perdón dramático. Terminó con algo más valioso, con mi autonomía intacta, mi dignidad restaurada y mi futuro firmemente en mis propias manos. Terminó con la certeza de que había hecho lo correcto, lo necesario, lo justo. Soy Francisca Godínez, 63 años, viuda, costurera, dueña de 7 propiedades y más de $3 millones que eventualmente ayudarán a personas que realmente lo necesitan. Pero más que todo eso, soy una mujer que se negó a ser víctima, que enfrentó la traición con valentía y que eligió la paz sobre la familia tóxica. Y esa es mi verdadera riqueza.